Bueno, en este ejemplo vamos a suponer que nosotros queremos leer 40 temperaturas, de las cuales queremos saber cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima. No tenemos idea de los valores que van a tomar estas temperaturas. No sabemos si van a ser mayores a 0, temperaturas rondando el valor 0 o 0, si van a ser bajo 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo se procede en estos casos? Nosotros sabemos el total de temperaturas que vamos a leer, ¿sí? Que necesitamos ingresar. Estas temperaturas van a ser 30, ¿sí? Esos son nuestros datos de entrada, 30 temperaturas. Después, como dato de salida, que yo siempre me parece que es algo muy importante saber qué tiene que ingresar el operador, que eso va a ser mi dato de entrada, y qué tengo que mostrarle yo al operador, que ese va a ser mi dato de salida. Bueno, como dato de salida yo le tengo que mostrar cuál fue la temperatura más alta que leí y la temperatura más baja que leí. Si nosotros esto lo hiciéramos sin una computadora, nosotros tenemos que pensar cuáles son los pasos que seguiríamos. Entonces leeríamos la primera temperatura, que hasta ese momento sería nuestra temperatura máxima y sería nuestra temperatura mínima, ¿sí? Porque no tenemos otra para comparar. Una vez que leemos una segunda temperatura, vamos a decir, ¿es más alta que la temperatura máxima que yo tenía? No, bueno, me quedo con la que yo tenía. ¿Esta temperatura es menor que la mínima que yo tenía? Sí, en este caso es menor. Perfecto. Tacho la temperatura mínima que tenía y le asigno el valor de esta nueva que leí. Y así voy a hacer con las restantes. Entonces, ¿cómo se plantea esto a través de un algoritmo? Dijimos que vamos a leer 30 temperaturas, ¿sí? Pero en primer lugar, vamos a leer la temperatura número 1. Entonces vamos a poner ingresar T, ¿sí? No se ve tan bien, pero no tengo otra manera de hacer mejor el foco. En una variable que voy a considerar max, le voy a poner max, voy a asignar ese valor de T y en una variable min voy a asignar ese valor de T. Porque para mi primera lectura, esa temperatura es la temperatura más alta y la temperatura más chica que tenga. Después voy a utilizar una estructura repetitiva. Todo esto va a ir dentro de un diagrama de Chapin. Recuerden que los diagramas de Chapin, que es la estructura que nosotros trabajamos para representar algoritmos, siempre tienen que ser rectangulares, ¿sí? Y las instrucciones van colocadas dentro de rectángulos, ¿sí? También. Bueno, entonces, ahora, si nosotros ya leímos la primera temperatura, ¿cuántas temperaturas nos restan leer? Nos resta leer 29. Entonces vamos a utilizar una estructura de tipo para. Puedo utilizar acá una variable que yo quiera, la variable que me parezca a mí, cualquier nombre, que va a ir de 1 a 29. ¿Qué voy a hacer acá adentro? Yo voy a ingresar una temperatura. ¿Sí? Voy a preguntar si esa temperatura es mayor a la temperatura que yo tenía guardada dentro de max. Recuerden que la estructura de tipo if o condicional me puede arrojar uno de dos valores, verdadero o falso. En caso de que sea mayor que la temperatura que yo tenía guardada en max, voy a asignarle a max esa temperatura que acabo de leer. Ahora, si no es mayor que la temperatura que yo tenía guardada en max, va a salir por el lado del falso. Voy a aprovechar, eso lo podría hacer o abajo o lo puedo hacer dentro del lado del falso. Voy a preguntar si esa temperatura es menor que la temperatura mínima, ¿sí? Que yo tenía guardada en min. Eso es otro condicional. Estos se llaman condicionales anidados, un condicional dentro del otro. Bueno, sepan que tengo poco espacio. Vamos a ir acomodando el dibujito. Ahí estamos. Entonces, si la temperatura leída es menor que la que yo tenía guardada en min, a min le voy a asignar esa temperatura que acabo de leer, ¿sí?
Después, para la tercera vez, o sea, para el tercer número que lea, para la segunda iteración de i, voy a ingresar una nueva temperatura, voy a preguntar, voy a repetir el mismo circuito. Voy a preguntar si esa temperatura es mayor que la que yo tenía guardada en max. En caso de ser así, actualizo el valor de max, ¿sí? Y en caso de que sea falso, voy a preguntar si esa temperatura es menor que min, y si es menor que min, a min le voy a asignar esa nueva temperatura. Cuando yo termino acá, me voy a asegurar de que ya leí las 30 temperaturas y que en max tengo guardada la temperatura máxima y en min tengo guardada la temperatura mínima. Me queda solamente mostrarlas y listo. Entonces voy a hacer mostrar max min.